Nacional de Derecho y Bienestar Social, DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. Es la entidad responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales de Colombia, perteneciente a la rama ejecutiva del Estado colombiano, con más de 50 años de experiencia. El DANE cumple con los más altos estándares de calidad. También ofrece al país y al mundo más de 30 investigaciones de todos los sectores de la economía, industria, población, sector agropecuario y calidad de vida, entre otras. En este video hablaremos sobre la pobreza en Colombia. Los elementos históricos de la pobreza en Colombia son la pobreza monetaria y la pobreza multidimensional. En general, la pobreza en Colombia es por factores como la falta de educación, el mal manejo de los recursos del Estado, la inequidad, el conflicto armado, la cultura y el desempleo. ¿Cuál es la situación de la pobreza monetaria en nuestro país? Por su parte, la incidencia de la pobreza monetaria extrema en marzo del 2020 en las cabeceras fue del 14.2% y en los centros poblados y rural disperso fue del 18.2%. En Colombia la pobreza monetaria fue del 42.5% y la pobreza monetaria extrema fue del 15.1%. ¿Cuál es la situación de la pobreza multidimensional en nuestro país? El DANE presenta las cifras oficiales de la pobreza multidimensional para el 2020 y la actualización de las cifras de la pobreza multidimensional calculadas a partir de nuevos factores expansivos. El Censo Nacional de la Población y Vivienda 2018 para la serie del 2010-2017, el pasado 14 de julio del 2020, se publicaron las cifras 2018 y 2019 a partir de dichos nuevos factores de expansión. En 2020, el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional en Colombia fue el 18,1%, en total nacional, en las cabeceras del 12,5% y en los centros poblados y rural disperso de 37,1%. Es decir, el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional en centros poblados y rural disperso fue el 3,0 veces el de las cabeceras. Continuamos con el índice Gini en Colombia. El Banco Mundial, Grupo de Investigaciones sobre el Desarrollo, los datos se basan en datos primarios obtenidos en encuestas de hogares de los organismos de estadísticas del gobierno y los departamentos del país del Banco Mundial. ¿Qué es el Estado del Derecho Social? Es el marco jurídico político propuesto en la Constitución de 1991, dentro del cual los colombianos pretendemos construir unas nuevas relaciones con la naturaleza, basados en los principios y valores como la vida, prevalencia del interés general sobre el particular, la solidaridad, protección de las riquezas culturales y naturales, dignidad humana y participación ciudadana. La congruencia o no entre los propósitos del Estado Social de Derecho y el alcance de políticas sociales y económicas en cuanto al bienestar social integral de los ciudadanos colombianos. En un Estado social de derecho, los ciudadanos y sus gobernantes se ciñen a las leyes de las cuales están por encima de todo. Sus miembros aportan al funcionamiento del Estado mediante el pago de sus aportes, cotizaciones e impuestos, que son la base para el funcionamiento de los servicios sociales, de seguridad y de justicia. El tipo de desarrollo que hay que proporcionar para lograr el bienestar es uno de los que se logre la inversión social necesaria para que los miembros de una sociedad accedan a los servicios sociales, logren el desarrollo de su máximo potencial y se vuelvan personas que contribuyan efectivamente a la economía y funcionamiento del Estado. La política social, como política pública que es, requiere de recursos fiscales para ejecutarla, así como una serie de principios que la guían, entre los cuales
se encuentran la solidaridad, los servicios, la eficacia y la equidad en su prestación. Continuamos con políticas sociales en Colombia. ¿Cuáles son los enfoques de las políticas sociales? Es lograr que todos los colombianos tengan acceso a la educación de calidad, a una seguridad social equitativa y solidaria, al mercado laboral promoviendo la formalización. Análisis y conclusiones. Cuando hablamos de pobreza, nos referimos a la escasez de lo necesario para poder vivir. Según las cifras del DANE, el año pasado, 42.5% de la población estuvo en condiciones de pobreza, es decir, hubo un aumento del 6.8% frente a la cifra del 2019, que fue del 35.7%. En total, son más de 21.2 millones de personas las que subsisten con menos de 331.688 pesos mensuales, un monto que según el DANE es la línea de pobreza en Colombia. Lo que agrava más la situación es que 7.47 millones de colombianos viven con menos de 145.000 pesos al mes, es decir, que viven en condiciones de pobreza extrema y sus ingresos no les alcanzan para consumir las calorías que necesita una persona para tener buenas condiciones de vida. Cabe mencionar que la pandemia en la que actualmente aún nos encontramos tuvo un impacto negativo para la sociedad, ya que debido a las restricciones por esta enfermedad COVID-19, muchas familias tuvieron que dejar de salir a trabajar. Personas que se ganan la vida diariamente tuvieron que suspender todas sus labores, generando así más pobreza, ya que no tenían cómo llevar el sustento a sus hogares. En conclusión, Colombia es un país con alto grado de pobreza y esto no ayuda a que podamos avanzar en cuestiones de derechos humanos, ya que debido a la desigualdad muchos derechos se vulneran por la falta del factor económico en las familias colombianas. Las familias con menos recursos tienen menos facilidad de conseguir para subsistir, generando así que no podamos progresar como un país justo y con igualdad de condiciones.